Bien, buenas tardes. Está bien. Bien, vamos a reanudar ya las conferencias de este curso. Vamos a seguir trabajando sobre traducción y luego en la segunda conferencia mi compañero el doctor Tolosa les hablará de la interpretación, si no me equivoco en esta ocasión. En principio había pensado hablar un poco más de los errores en traducción literaria y demás, pero debido a un intercambio de emails vi que a lo mejor el interés se podía centrar también en un panorama, ¿no?, de la traducción literaria en España, por lo que voy a intentar unir ambas cosas. Voy a hablar de una práctica didáctica, por supuesto, pero antes hablaré un poco un retrato, si queréis, de la situación de la traducción literaria en España, basándome en unas fuentes recientes, como puede ser el libro blanco de la traducción o la macroencuesta de Comenego que os presenté ayer, con datos inéditos sobre traducción literaria. Bien. ¿Cuál es el porcentaje real de licenciados en traducción e interpretación por las universidades españolas que a día de hoy se ganan la vida traduciendo literatura? El libro blanco, título de grado en traducción e interpretación, publicado en 2004 por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, es decir, ayer lo presenté, el organismo que se encarga de aprobar los planes de estudio, responde de la siguiente manera: la especialización en traducción literaria es minoritaria. Fin de cita. A ello cabe añadir que el profesional que traduce literatura no suele tener como primera fuente de ingresos la traducción literaria, sino otras actividades profesionales, como la traducción técnica o la docencia, y que tiende a publicar al menos una traducción literaria cada 2 o 3 años. Estas afirmaciones, encontradas en el libro blanco, pero también en una encuesta de la ASET, la Asociación de Traductores Española, se ven confirmados por los datos ofrecidos por la macroencuesta Comenego. A modo de introducción, presentaré pues los datos más relevantes de dicha encuesta en relación con la traducción literaria. Recordemos que la encuesta se preparó en principio para averiguar en qué medida los traductores traducen economía y en qué medida utilizan corpus paralelos. Bien, aquí tenéis los ejes de la presentación. Bien. Hemos extraído de las respuestas a la macroencuesta los datos relativos a los traductores que al menos casi nunca traducen literatura, es decir, 246 traductores. Ayer vimos que mandamos la encuesta a más de 4.000 traductores, ¿os acordáis, no? En las combinaciones lingüísticas de alemán, francés e inglés. Hemos elegido dichos datos y no, por ejemplo, los datos relativos a aquellos traductores que al menos a veces traducen literatura, con el fin de tener un abanico más amplio de respuestas. Empezaremos presentando el perfil general de dichos traductores. Como viene siendo habitual, las mujeres representan el número más importante de traductores. Bien. En cuanto a la edad de dichos traductores, vemos que los menos representados en este campo son los más jóvenes. Veremos que este dato se confirma con otros datos. Veremos que los traductores noveles tienen muchísima dificultad para entrar en el mundo de la traducción literaria y del mundo editorial en general. Bien. Sigamos presentando los datos proporcionados por la encuesta Comenego. Nos interesan ahora las combinaciones lingüísticas, bien, con las que trabajan los traductores que se dedican al menos casi nunca a la traducción literaria. Para analizar y entender mejor este gráfico, es necesario entender que los traductores podían seleccionar más de una combinación lingüística. Bien. Conviene recargar, evidentemente, los datos obtenidos en traducción directa, en este caso decir al español. Bien. De la macroencuesta sobre literaria
también recogimos los datos acerca de los ingresos de los traductores. Tal como aseveran la ASET en España y la ATLF en Francia, que es la Asociación de Traductores Literarios de ese país, los traductores que traducen literatura suelen ser autónomos, es decir, trabajadores independientes en freelance. Muy pocas editoriales contratan traductores en plantilla. Bien. Además, un 21%, es decir, un porcentaje nada desdeñable, se gana la vida haciendo otras actividades. Bien. Señalar que los traductores que han contestado a la encuesta y que al menos casi nunca traducen literatura tienen en su mayoría menos de 5 años de experiencia. Bien. Yo creo que la siguiente diapositiva nos interesa todavía más, acerca de los servicios prestados por dichos traductores, que viene un poco a confirmar la anterior. Los traductores que han contestado y que al menos casi nunca traducen literatura suelen ofrecer servicios de traducción y también para muchos de ellos, 162, servicios de revisión y corrección. Este último dato es particularmente relevante, pues en primer lugar viene a confirmar unos datos que fueron presentados en Madrid, en unos encuentros complutenses, por una compañera nuestra, a saber que afirmó que muchos traductores literarios empiezan su carrera como traductores para editoriales, como revisores y correctores, y como informantes también. En segundo lugar, porque dicho dato nos podrá guiar a la hora de diseñar actividades complementarias en nuestras asignaturas de traducción literaria. No solo vamos a tener que traducir en el aula, sino revisar y corregir. Bien. Además de estos datos estadísticos, conviene presentar algunas especificidades del oficio de traductor literario. En primer lugar, apuntemos la poca consideración que reciben los traductores literarios. Así lo recalcaba Carmen Franci, secretaria de la ASET, en el artículo La traducción en España, publicado en 2005. Y cito: «Los tiempos para el traductor literario nunca han sido buenos. La consideración social y las tarifas siempre han sido tan escasas que esta actividad a duras penas ha conseguido la categoría de profesión. En gran medida sigue siendo poco más que un complemento para profesores o profesionales de otros campos, o para estudiantes y personas con rudimentos de cualquier idioma». Bien. En segundo lugar, las irrisorias tarifas practicadas en este ámbito no animan a los alumnos a especializarse. Según el informe del CEATLER, es el Consejo de los Libros, si queréis, luego os doy los datos del informe. En Francia, una matriz de 30 líneas por 60 caracteres, es decir, llega a ser una página, no sé si calculáis también por matriz en el Perú, no sé, por palabra, vale. En literatura, bueno, en España en principio en las demás disciplinas de la traducción también se calcula por palabra, salvo en traducción literaria que calculamos por caracteres, es por plantilla de matriz, por una matriz o plantilla de caracteres. Digamos, para simplificar, una página, si queréis. Entonces, una matriz de 30 líneas por 60 caracteres se paga entre 21,60 euros y 36 euros. En España, en cambio, se paga entre 10,50 euros y 19,20. Bien. Es decir, muy poquito dinero. Pero si hay una cifra aún más llamativa, es la que corresponde a los ingresos brutos anuales de los traductores de libros, dada a conocer por el Libro Blanco de la Traducción Editorial en España, publicado en 2010. Y cito: «La media de ingresos brutos en 2008 provenientes de la traducción de libros es de 10.850 euros, pero se observa una gran dispersión según el tipo de traductor. La media oscila entre los 496 euros de los traductores esporádicos a los 27.692 euros de los traductores intensivos». Bien. Los datos aportados por el Libro Blanco de la Traducción Editorial en España revelan una situación desoladora. Solo el 13,4% de los encuestados dedica toda su jornada laboral a traducir libros.
No obstante, solo el 9,8% declara que todos sus ingresos proceden de la traducción de libros, el 9%. Y solo un 6,2% declara que mantiene su unidad familiar, sea esta la que sea, exclusivamente con los ingresos procedentes de la traducción de libros. Eso sí, en la encuesta, por el tipo de preguntas realizadas, podíamos ver que eran personas ya con una larga trayectoria en el mundo de la traducción y con mucha experiencia en principio y dedicación también. Si ya de por sí escasean los traductores de libro, ¿qué decir de los profesionales que se dedican a la literatura? Todos los informes consultados recalcan que la gran mayoría de los traductores que se dedican a la traducción literaria compagina dicha actividad con otro tipo de traducción o tareas de docencia. Cabe poner de manifiesto, además, que las tarifas que imponen las editoriales no son el único inconveniente de esta profesión. Hablemos, por ejemplo, del impago en muchas ocasiones de los derechos de autor, a pesar de que las leyes de propiedad intelectual, española y francesa ambas, amparen a los autores de traducciones y adaptaciones. La ley considera al traductor como autor de su versión, y a tales efectos le corresponden unos derechos de autor. Las tarifas mencionadas deberían corresponder a un anticipo a cuenta de derechos por la edición de una obra. Según la ASET, y cito, para los contratos a tanto alzado, que solo son aplicables a la primera y única edición de un libro, la inexistencia de derechos de autor proporcionales tiene que compensarse mediante la aplicación de una tarifa superior. Fin de cita. Los contratos a tanto alzado, entendéis, ¿no? Lo que significa decir que se ingresa o se entrega al traductor una cantidad cuando realiza el encargo y nada más. No hay participación ni en las ventas, ni en los derechos, ni en las posteriores ediciones. Bien. Carlos Fortea, en 2008, añade sobre esta cuestión, y cito: empiezo por aclarar a los compañeros que no se dedican a esto que cualquier mito acerca de los derechos de autor no es otra cosa que un mito. Las regalías que percibimos por las ventas de nuestros libros oscilan entre el 0,5 y el 1,5% del precio de venta. Y normalmente eso supone que un libro de mediana extensión tiene que vender más de 100.000 ejemplares para empezar a reportar beneficios al traductor, es decir, para alcanzar la cuantía del anticipo. Fin de cita. Otra práctica abusiva corriente hoy en día es, según Carlos Fortea, también en 2008, y cito, la prácticamente obligatoria aceptación de los contratos del permiso para las cesiones a terceros. Hoy en día las editoriales funcionan como grandes grupos y el sistema de cesiones a terceros consiste en la práctica en que, una vez agotada la venta en librerías de las primeras ediciones de los textos, agotada en el sentido de que ya no se venden más ejemplares, no es que no queden, es que ya no se vende y lo quitan de la estantería, la editorial cede los derechos a una editorial de bolsillo que suele ser de su propio grupo, a cambio de una compensación económica global que suele ser pequeña, en la que el traductor participa sin duda, pero cuya remuneración resulta irrisoria si tenemos en cuenta que el editor sigue percibiendo por vía indirecta una compensación por ejemplar vendido, cuando al traductor se le paga tan solo un tanto alzado, independiente de las ventas. Unas ventas que a veces en bolsillo son muy superiores a las obtenidas en tapa dura. Fin de cita. Así pues, los datos de Comenego, las conversaciones mantenidas con profesionales de la traducción literaria y del mundo editorial, los relatos de experiencias de otros profesionales relacionados con este ámbito, la consulta de distintos libros blancos de la traducción, así como nuestros primeros escarceos con la traducción literaria, en los que pudimos comprobar de primera mano cómo las editoriales se mostraban reticentes a brindarnos una oportunidad sobre texto de que ya contaban desde hacía muchísimos años con una nómina de traductores que cubrían sus necesidades, nos conducen a afirmar que el panorama de la traducción literaria en España es poco halagüeño. En estas condiciones, no es de extrañar que la frustración de algunos de nuestros estudiantes sea una realidad. Sin saber muy bien las razones, ven como sus aspiraciones de llegar a ser traductores literarios se ven truncadas. Como docentes, debemos plantearnos qué caminos se podrían seguir para vencer dicho desengaño y hacer ver, entre otras cosas,
que con persistencia, tenacidad y talento es posible conseguir abrirse puertas y llegar un día a traducir para editoriales. Vamos a intentar, con las siguientes diapositivas y con el texto, ofrecer posibles maneras de superar dicha frustración, teniendo en cuenta el uso de las nuevas tecnologías. Para ello analizaremos de manera detallada la situación en España con algunos apuntes sobre Francia de los traductores literarios, repasaremos los avances relacionados con la docencia y la tecnología y presentaremos una experiencia llevada a cabo con nuestros estudiantes de máster. Bien. Según el informe del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios de 2008, la traducción literaria puede entenderse de dos maneras. De manera restringida, países como Croacia, Grecia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Eslovenia, Suiza y la República Checa entienden la traducción literaria como la traducción de belles lettres, es decir, la traducción de ficción, poesía, teatro, es decir, obras sujetas a derechos de autor. En cambio, de manera más amplia, podría considerarse la traducción literaria como la traducción de cualquier obra publicada en forma de libro y protegida por derechos de autor. Desde esta óptica, entrarían dentro de la traducción literaria, además de belles lettres, la traducción de obras de ensayos, libros científicos, libros de texto, guías turísticas, libros infantiles, etc. Esta última concepción de la traducción literaria es la más utilizada en los países europeos, entre ellos España y Francia. Conviene además distinguir dos perfiles de traductores: traductor literario profesional y el traductor literario activo. El traductor literario profesional suele trabajar a tiempo completo y se gana la vida principalmente gracias a sus traducciones y ocasionalmente a través de actividades literarias afines a la traducción, como conferencias, edición de libros, críticas literarias, informes de lectura, etc. El traductor literario activo, por su parte, tiende a publicar al menos una traducción literaria cada 2 o 3 años. Sin embargo, su primera fuente de ingresos no es la traducción literaria, sino otras actividades profesionales como la traducción técnica, o la docencia. Bien. Desafortunadamente, a pesar de que el informe consultado es bastante amplio y recoge mucha información, sostiene que el número de traductores literarios activos en España gira en torno a 2000, más de la mitad viviendo en Cataluña. A pesar de eso, de recoger todos esos datos, pues el informe no nos permite saber el número exacto de traductores literarios profesionales. Por su parte, el libro blanco de la traducción editorial en España recalca, en 2010, que 3.167 traductores están asociados a CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, es decir, una asociación que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores españoles. Y aclara que, por una parte, solo el 37,5% de los traductores que han contestado a las encuestas, un total de 614, se dedican a la traducción profesional, no solo de libros, en exclusiva. Y por otra parte, que solo el 6,8% de estos solo se dedican a traducir libros. Bien, así que traducir libros es cosa de una minoría dentro de los que se dedican en exclusiva a la traducción. Es más numeroso el grupo que solo ha traducido libros entre aquellos que lo han compaginado con otra actividad profesional distinta. Reproduzco un esquema del libro blanco para mayor claridad. Bien, aquí tenemos. Estamos hablando del número total de entrevistados, de los que han contestado, son 614. ¿Vale? Evidentemente la encuesta se mandó a más traductores, pero al final contestaron 614. Bien. El panorama en Francia es más vago aún. El informe del Consejo Europeo no especifica cuántos traductores literarios activos
ni traductores literarios profesionales hay. Con vista a obtener datos más concretos sobre esta cuestión, nos pusimos en contacto con la Asociación de Traductores Literarios de Francia, la ATLF, y su presidente, Olivier Manoni, nos respondió lo siguiente. Le chiffre est absolument incalculable. Entre les professionnels inscrits à la sécurité sociale en tant que traducteurs littéraires, 750, les adhérents de l'ATLF, plus ou moins 1000, et les gens qui font une traduction tous les 5 ans, le chiffre peut être multiplié par 2 ou 3. Disons que les 2000 à peu près réguliers est une estimation plausible. Es que 2000 traductores regulares también para Francia podría ser una cifra pues realista. Bien. Conviene preguntarse, no sé qué opináis de esa cifra, si os parecen muchos traductores, pocos traductores. No sé si tenéis aquí en el Perú un registro de los traductores literarios. No. ¿Y están dados de alta de alguna manera en la Seguridad Social o equivalente? No. Por lo que saben ustedes, entonces son personas que se dedican a la docencia y aparte traducen libros o... Normalmente en principio. Bien. Conviene preguntarse en todo caso si hay pocos traductores porque hay poca necesidad. No lo pensamos. El Index Translatonium de la UNESCO indica que en 2008 se publicaron en España, y le voy a poner la tabla ya, se publicaron en España 9.870 obras traducidas al castellano, de las cuales 5.778 fueron de traducción de obras literarias. Bien, las cifras son un poco diferentes porque las actualicé aquí y no en mi texto. El Index Translationum tiene una característica y es que tarda en catalogar los títulos traducidos. Hice una pequeña investigación para saber cuántas obras literarias se publican, cuántas traducciones, cuántas obras traducidas publicadas se publican en Perú, y las cifras no están actualizadas, es decir, que los datos no están procesados. Si echamos un ojo a 2008, al parecer están catalogadas 500 obras, por lo que no creo que sea realista, no creo que sean cifras realistas, porque no podemos tenerlas en cuenta. Hay que tener en cuenta que los datos proporcionados por la UNESCO derivan de los datos proporcionados por los gobiernos y los estados y tardan en catalogar estas obras. Si hoy miramos de nuevo, a lo mejor lo miré la semana pasada para actualizar, a lo mejor hay alguna obra más catalogada en 2008, puede ser, perfectamente. En este momento, digamos que en principio estos datos están cerrados y para Francia y España están ya catalogando las obras publicadas en 2009, 2010 y 2011. Entonces, bueno, hay un desfase, ¿no?, entre lo que se publica realmente y los datos que se dan a la UNESCO. Bien. Existe, pues, en todo caso, un mercado de la traducción literaria. Es más, según Carlos Fortea, en 2008, hay futuro en traducción literaria y en el campo de la traducción de libros. Y cito, un futuro inmediato yo creo que radiante, pues lo que no significa en absoluto que lo vaya a ser por igual para todos. Los datos dicen que el sector editorial está resistiendo mucho mejor que otros a la crisis económica. El índice de lectura ha superado al fin la barrera psicológica del 50% de los españoles. En lo que va de año se ha vendido ya un 20% más de ejemplares que el año pasado. Entonces, la gente lee y compra libros. Sin embargo, este escenario glorioso convive sin problemas, no es que conviva, es que se alimenta, con unas tarifas que se han visto en los últimos años entre congeladas y reducidas, y que no tienen, no nos engañemos, grandes expectativas de mejorar en los próximos años. La proliferación de traductores y la curiosa competencia a la baja entre las editoriales independientes y los grandes grupos, los pequeños editores no pueden pagar tarifas altas y los grandes ven que no tienen por qué pagarlas, puesto que nadie compite al alza con ellos, está haciendo que el sistema tarifario de la traducción literaria se haya convertido en el único indicador económico con encefalograma plano en estos tiempos de gráficos en diente de sierra. Bien, fin de cita. ¿Qué podemos hacer como docentes para mejorar algo de esta situación? Bien.
Pasaremos a hablar un poco de la docencia y de las herramientas tecnológicas que podemos aplicar en el ámbito de la traducción literaria. Hablaremos un poco del entorno, del contexto, de la metodología, y luego presentaremos un entorno virtual que utilizamos, así como una experiencia llevada a cabo gracias a este entorno virtual y a la ayuda de editoriales digitales también, en línea. Bien. Exponemos en primer lugar la línea de pensamiento básica relacionada con la enseñanza-aprendizaje de la traducción a través de las nuevas tecnologías, que fundamenta nuestra actuación como formadores de traductores. La incorporación de las tecnologías a la docencia va transformando la concepción que los profesores y los estudiantes tienen del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su entrada coincide con los cambios observables en los entornos socioprofesionales de nuestros países. Se necesitan nuevos tipos de conocimientos, competencias y habilidades para integrarse en un mundo laboral cada vez más competitivo, en el que se usan constantemente las tecnologías de la comunicación y de la información, y en el que la capacidad de trabajar de manera individual y en grupo, así como la rapidez de reacción frente a la resolución de problemas y el espíritu crítico, se erigen en requisitos imprescindibles. Los cambios en el entorno laboral y económico y la evolución de las tecnologías son tan rápidos que se requiere una formación ya no continua, sino permanente. En este sentido, el papel que desempeñan los docentes es doble. Conseguir que sus estudiantes sean capaces de afrontar situaciones reales, compartiendo y construyendo en una interacción permanente conocimientos útiles y fomentar en ellos la idea de continuidad, pues su formación no concluye con un grado o una licenciatura. La enseñanza-aprendizaje activa y continua tiene lugar en nuevos entornos educativos donde el docente ya no es obligatoriamente la única fuente de información, sino más bien una especie de moderador cognitivo u orientador. Los estudiantes, por su parte, deben desenvolverse con más libertad, utilizando las herramientas necesarias para adquirir las habilidades pretendidas. Este tipo de reflexión acerca del aprendizaje activo no es nuevo. Ayer cité a Donald G. Hanna, y hoy di su nombre, y hoy vamos a ver algunas citas suyas. Subrayé que ya al principio del siglo XX, especialistas como John Dewey o Lev Vygotsky, reflexionaron sobre este modelo educativo. El aprendizaje tiene lugar cuando éste se concreta con la experiencia personal y el conocimiento base del estudiante, y cuando se sitúa en un contexto social en el cual él es el responsable de la construcción de su propio conocimiento a través de la interacción con otras personas, con la orientación del docente. Fin de cita. Entendemos que en este tipo de modelo educativo es fundamental implicar al estudiante en su aprendizaje y que el docente, quien a nuestro entender debería ser no solo un pedagogo, sino también un profesional y experto en su disciplina, se convierte en el actor secundario que contribuye a que el discente, actor principal, aprenda a construir su propio conocimiento. El docente plantea actividades que permiten dicha implicación y fomenten actitudes y el desarrollo de habilidades útiles que relacionen el conocimiento adquirido con problemas prácticos y reales, que acostumbren a implicar algún tipo de colaboración y a utilizar fuentes procedentes de la comunidad epistemológica a la que pertenece el estudiante que inciten la investigación. Ahora bien, este modelo no parece compatible con la clase magistral y tampoco parece a priori que la educación a distancia sea capaz de responder a estas pautas. Nosotros pensamos, sin embargo, que todo depende del uso que le demos a las tecnologías. El modelo educativo basado en el aprendizaje activo, asociado a las tecnologías, no debe ser sinónimo de dimisión del docente, pues se trata de crear nuevos entornos en los que el papel de los actores
del proceso de enseñanza-aprendizaje cobre un nuevo sentido y que permitan conectar a los estudiantes entre sí y con los tutores y profesores, conectar el conocimiento con la experiencia y aprovechar todo el volumen de información y conocimientos disponibles. Bien. Ayer presenté algunos tipos algunos tipos de aprendizaje llevado a cabo, pero no los definí. Hoy voy a dedicar un tiempo a definirlos. El trabajo colaborativo y basado en la resolución de problemas. Bien. Por su parte, el trabajo colaborativo es un aprendizaje activo en el que el docente es un facilitador que comparte enseñar y aprender con el discente, quien se responsabiliza al fijarse unas metas y en el que se realizan actividades en grupos reducidos, por ejemplo, en los que se debate de manera democrática, En cuanto al trabajo cooperativo, pues aquí el papel del docente es más determinante, pues organiza y supervisa el trabajo de los grupos. Lo importante aquí es el producto y no tanto el proceso de construcción del conocimiento como en el caso anterior. En cuanto a la resolución de problemas, suelen ser unas prácticas o unos talleres muy estructurados y que incluyen a medida la realización de actividades en grupo y discusiones encaminadas a dar con una solución. Bien. Además, en estos entornos educativos suele estar presentes dos tipos de comunidades. La comunidad de aprendizaje, se relacionan diversas capas comunitarias, departamentos, cursos, programas, y la comunidad de práctica. Unos miembros se reúnen alrededor de intereses comunes. Lo que destaca de todos estos tipos de aprendizajes es el énfasis que se pone en el estudiante, miembro activo del proceso. El aula ya no es el escenario en el que el sabio profesor destila conocimiento ante un público pasivo. Bien, aquí podemos ver realmente el marco teórico de la actividad que llevamos a cabo en vista de la publicación de la obra de Gacela de Amoriniero. Bien. Vamos a presentar ahora brevemente el entorno virtual con el que trabajamos y sus posibilidades de explotación didáctica, relacionándolo siempre con los fundamentos pues, de nuestro marco teórico. ¿Qué papel desempeñan entonces las nuevas tecnologías en el marco de estos modelos educativos? ¿Cuáles son sus ventajas? Bien, es posible encontrar una respuesta a estas preguntas en las afirmaciones que plantea Isaac, 2008, en su informe sobre la universidad digital, quien considera que el desarrollo de la tecnología, de la red y de los dispositivos móviles genera una capacidad de ubicuidad que antes no existía. Este profesor también considera que la tecnología ayuda a reorganizar los espacios de trabajo. Un mismo lugar para los actores de la enseñanza-aprendizaje o lugares distintos para cada uno. La comunicación, sincrónica o asincrónica, y la socialización, lo que permite, esto está en francés, así que aquí está, compléter et améliorer la pédagogie de face à face, de repenser la pédagogie classique en face à face, en articulant des temps en présentiel et du travail asynchrone, forum, blog, wiki, travail collaboratif. De donner accès à des enseignements grâce au numérique dans des dispositifs hybrides, présentiels ou à distance, de développer l'enseignement à distance. Las universidades se enfrentan a retos importantes. En primer lugar, integrar las nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, las tecnologías con un objetivo claro, que sean un apoyo para un cambio progresivo en nuestra manera de enseñar, ya que los cambios de la sociedad y del mundo laboral piden una reforma de la enseñanza. En segundo lugar, en la práctica, integrar las nuevas tecnologías con el fin de que puedan coexistir los dos tiempos de los que habla Isaac, comunicación sincrónica y asincrónica. Así pues, la docencia digital no tiene como objetivo sustituir a la enseñanza presencial, sino reforzarla, completarla y matizarla.
En el marco concreto de la formación de traductores e intérpretes, la línea de pensamiento presentada anteriormente es la que seguimos en la red de investigación docente INTRA, Interpretación y Traducción, en la que llevamos trabajando desde 2008-2009. Los objetivos básicos que nos marcamos en esta red tienen que ver no solo con el desarrollo de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, creado ya entre los cursos 2005 y 2006, y denominado actualmente Plataforma Multimedia para la Docencia Virtual Presencial y Semipresencial, sino también en su explotación para la formación de traductores e intérpretes. Bien. Si tenemos un tiempo después, entraré en el entorno virtual, pero ayer tardó mucho en cargarse, no sé muy bien por qué. Pero luego, cuando echemos un ojo a las traducciones de los estudiantes, entraremos si queréis, lo intentaré hoy a ver si funciona mejor. En todo caso, tenéis las especificidades del entorno virtual aquí. La plataforma en cuestión permite colgar materiales de apoyo e información complementaria que puedan ayudar a los estudiantes a llevar a cabo sus traducciones en distintas carpetas. Permite debatir gracias a una serie de foros virtuales, cuestiones profesionales, traductológicas, etc. Permite poner a disposición de los alumnos una serie de enlaces que les orienten en sus tareas de traducción, interpretación y documentación. Permite desarrollar una gran variedad de ejercicios de tipo test, de respuesta corta o larga, de emparejar elementos, ordenar elementos, etc. Y permite también, una cosa muy importante, nos facilita mucho el tema de la evaluación. Bien, de manera cuantitativa o cualitativa, eso sí que es importante. La plataforma tiene un carácter polifacético y permite no solo explotar didácticamente asignaturas de diferentes especialidades, entre ellas la traducción literaria, sino también idear actividades específicas para la práctica de la traducción, como por ejemplo la implementación del Think Loud Protocol. Bien. Que pueden ayudar a los traductores en formación a ser conscientes del proceso traductor que han seguido y desarrollar su propia metacognición. Mi compañero Miguel Tolosa lo describe en un artículo de 2010. La implementación también de casas del tesoro como actividades que pueden ayudar al traductor en formación a desarrollar su competencia instrumental y a afianzar su proceso de documentación, tema tratado por el doctor Gallego Hernández también en 2010. O incluso la implementación de actividades de revisión de traducciones, que eso sí que lo vamos a ver en el caso de nuestro máster. Bien, a nuestro entender, todo ello puede ayudar a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje a alcanzar resultados sorprendentes en poco tiempo y quizás con menos esfuerzos del esperado. Bien. Por otro lado, la adecuación de la plataforma virtual a los fundamentos didácticos expuestos anteriormente puede venir igualmente avalada por los resultados de una encuesta relacionada con la experiencia del profesorado y del alumnado en el uso de esta aplicación informática. Una encuesta realizada por Mireia López Simó y Francisco García Rico en 2009, que muestran que este entorno virtual, en esencia, aumenta la interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es posible desarrollar, entre otras competencias, dos de las más requeridas para el futuro profesional de los traductores e intérpretes, es la comunicativa y la instrumental, y que permite aumentar el rendimiento de los estudiantes y la productividad del profesor. Bien. Aquí tenemos más características de la plataforma, pero prefiero pasar a lo mejor esta parte y luego meternos en el entorno, ¿vale? De todos modos el PowerPoint lo puedo pasar sin ningún problema. Bien. Pasamos pues a presentar la experiencia de trabajo en línea en un máster de traducción literaria. Adelanto ya que realmente estamos exponiendo una experiencia que se llevó a cabo
en 2007-2008. Tuvimos luego un año más el máster, pero que por motivos económicos ya no tenemos ese máster de traducción literaria en la Universidad de Alicante. Entonces, bueno, quedan las publicaciones de los estudiantes que vamos a ver, pero el máster ya se tuvo que quitar del plan de estudio. Tenemos otro, pero este ya. Bien. La experiencia que queremos compartir se marcó dentro del máster de traducción literaria francés-español y español-francés impartido en la Universidad de Alicante hasta el año 2009-2010. Se trataba de un programa de estudios destinado a diplomados o licenciados universitarios, preferentemente con titulación en traducción o filología, que constaba de 2 recorridos básicos: traducción literaria del francés al español y en inversa. Bien, este máster tenía pues un doble perfil, porque teníamos tanto una planificación virtual como una planificación presencial, ¿no? Los estudiantes seguían pues 2 recorridos, obligatorios los 2. Los contenidos iban desde una exploración de la teoría de la traducción literaria hasta un examen exhaustivo de los materiales relacionados con la práctica de la traducción en narrativa, poesía y teatro, al tiempo que se prestaba atención al conocimiento de la literatura y la cultura de los países implicados. Bien. Uno de los atractivos de este máster vino dado a nuestro entender por la posibilidad que tuvieron los estudiantes de que se les publicaran algunas de las traducciones que hicieron durante el curso. En las líneas o en las frases que siguen, exponemos el proceso que, preocupados por la situación actual de la traducción literaria, seguimos desde el contacto con las editoriales hasta su publicación final, para conseguir que nuestros estudiantes de este curso pudieran dar a conocer su trabajo, no solo a través de Internet, sino especialmente a través de organizaciones especializadas en la difusión de la literatura. El proceso en cuestión se vertebró en 5 etapas básicas: búsqueda por parte de los docentes de editoriales virtuales y el contacto, una selección de textos, una distribución de los textos entre los estudiantes, una etapa de traducción y, tal vez algo más original, una etapa de votación y revisión, y por último, publicación y difusión. Bien. Aquí tenemos las 5 etapas. Nuestro primer objetivo como formadores de traductores literarios fue buscar una editorial española y otra francesa que dispusieran de un sitio web con el que den a conocer al internauta de manera íntegra y gratuita las obras literarias de sus autores colaboradores, y que además se tratara de textos cortos. El proceso de búsqueda y contacto fue diferente en cada caso. Bien. Voy a pasar esta. Vale. En el caso de la editorial española, nos pareció oportuno e interesante plantearle la posibilidad de iniciar las publicaciones virtuales con traductores en formación a uno de los editores con los que ya habíamos mantenido una estrecha relación profesional, el que nos encargó, entre otros, pues el libro que os presenté ayer de Monadas, la editorial Libros del Innombrable. Una editorial comprometida con su tiempo y que ha difundido muchos ensayos, poesía, teatro, y también que reedita, por ejemplo, obras de Fernando Arrabal, etc. Bien. En el caso de la editorial francesa, aquí la tenemos, voy a volver, es esta. Buvard. Tuvimos la fortuna de poder localizar una editorial digital o virtual, si queréis, con sede en Francia, y que además que publica pues en línea los textos de los autores. Publica relatos, textos cortos, y también pues con ISBN, es decir, que es serio, es decir, son plataformas serias. La editorial también publica selecciones de textos libres de derechos y lo hace de manera gratuita, lo que para nuestra actividad era muy, muy importante.
Además, también publica libros a petición de autores. Al proponer nosotros a dicha editorial una traducción virtual con traductores en formación de algunas de las obras colgadas en la web, el responsable de la editorial se mostró muy receptivo desde el primer momento y quiso embarcarse en la aventura. Debo decir lo mismo de Raúl Herrero, el editor de Libros del Innombrable, que aunque Libros del Innombrable no publica libros virtuales o digitales o ebooks, sí que estaba dispuesto, una vez traducidos los textos y revisados, al colgarlos en la web. Sí que Raúl en ese caso pues publica una revista digital, pero obras en ese momento no, en todo caso. Bien, en ambos casos los editores supieron de los motivos por los que consideramos que sus respectivas editoriales eran idóneas para nuestro proyecto formativo, la filosofía de nuestra formación y nuestros objetivos, los servicios de traducción de nuestros estudiantes, así como la revisión y control de calidad que íbamos a llevar a cabo. Bien, una vez realizados los contactos, pues seleccionamos los docentes participantes, en este caso el doctor Gallego, el doctor Tolosa y yo misma. Pues seleccionamos los textos. Bien, elegimos, digamos que intentamos seguir unos criterios muy claros. El género literario, pues teníamos que elegir unos relatos breves, unos cuentos, porque hay que tener en cuenta que ese máster era un máster intensivo. Estamos hablando de, me parece, 2 meses en total de formación, un mes a distancia y un mes presencial. Bien, totalmente intensivo, sí. Entonces, los criterios, pues relatos breves para esta actividad. En cuanto al número de palabras, entre 700 y 3000 palabras, en función de los módulos, si era traducción directa o traducción inversa. Bien. También criterios de autor y de estilo y, por supuesto, el número de estudiantes. Y, por supuesto, que los autores estuviesen pues comprometidos también, es decir, que tenían que aceptar que luego por la traducción se fuera a publicar sin retribución de derechos también. Bien. Bueno, aquí tenemos unas capturas de pantalla por si luego no podemos entrar. De las editoriales, el catálogo, y aquí las traducciones de los estudiantes que se publicaron en 2010. Vale. Aquí pues igual, como tardó en cargarse, he preferido también asegurarme con capturas de pantalla para que vieran el entorno virtual. Seleccionados los textos, pasamos a distribuirlos a nuestros estudiantes a través de la plataforma virtual, gracias a la cual no solo les hicimos llegar los textos originales, sino que también recibimos de forma ordenada y centralizada sus traducciones. Bien, aquí vemos en la primera captura la organización de los materiales, es decir, que pues los estudiantes pueden entregar, lo vemos después, los ejercicios a través de unos campos de textos, pero nosotros podemos colgar materiales con carpetas, etc. Entonces los textos los vemos en la traducción breve, aquí estaban en Word. Hemos dicho antes también que podemos interactuar en tiempo directo con los estudiantes a través de unos foros, y también los estudiantes podían comunicarse entre ellos. Varios foros con el fin de dividir un poco la información. Bien. Propusimos 2 módulos de actividades principales o ejercicios que incorporaban distintas tareas que, presentadas como unidad docente, permitían trabajar un aspecto de la traducción literaria y simular tareas que realizan traductores editoriales e incluso lectores. Módulo de actividad 1, traducción breve, alrededor de 1000 palabras. Cada alumno debía traducir un texto breve según su lengua materna. Los hispanohablantes tradujeron un relato breve del francés al español y los francófonos un cuento del español al francés.
Además, cada alumno debía realizar un informe de lectura del cuento que hubiera traducido, así como un comentario de su traducción. Bien. Los tenemos aquí. El módulo de la actividad 2, la traducción extensa, alrededor de 3.000 palabras. Todos los alumnos tradujeron los textos concretos, traducción directa e inversa. Los textos en cuestión eran un relato breve en francés y otro en español, propuesto por Buvard y Libros del Innombrable. Además, los alumnos tenían que leer la traducción de sus compañeros y votar justificando las que mejor les había parecido. La mejor. Vale. De consultar esta información de manera ordenada por carpeta de estudiante o por tipo de ejercicios. Una principal ventaja, pues todos los documentos llegan al docente de forma organizada en carpeta. No tenemos por qué imprimir, estar recibiendo el email de uno de otro, no, está todo absolutamente centralizado. Bien. Como puede inferirse de la información interior, cada estudiante debía traducir pues 3 textos, 2 traducciones extensas, una directa y otra inversa, y una breve directa. En la edición del máster en cuestión, solo la breve se hizo hacia la lengua materna, porque ésta se iba a publicar obligatoriamente, tal como se habían comprometido los editores. En cuanto a la traducción extensa, solo se iba a publicar la mejor versión de cada texto original. Para ello, los propios estudiantes pudieron votar la mejor traducción y justificar su decisión. De este modo, todos los traductores en formación tuvieron asegurada una publicación virtual, y 2 de ellos, 2. Tanto las traducciones de los relatos breves como las traducciones extensas fueron corregidas hasta en 3 ocasiones, una por cada uno de los 3 formadores de la parte virtual del máster, para garantizar un exhaustivo control de calidad. Bien, y la última etapa del proceso, la publicación y difusión virtual. La publicación y difusión virtual de las traducciones de nuestros estudiantes es para nosotros la etapa más importante de todo el proceso, por ser la que creemos ayuda a identificar el programa de estudios en cuestión. En efecto, no existen, o no existían en ese momento, másteres en traducción literaria que garantizaran una publicación a los estudiantes. Bien. De hecho, ahora, cuando los estudiantes nos preguntan después de la carrera ¿qué máster podemos hacer para especializarnos en traducción literaria? Pues les decimos sobre todo que miren las prácticas propuestas y si hay una posibilidad de prácticas reales y de una posible publicación. Bien. Para tener ya una primera publicación y así pues una tarjeta de visita. Una vez llevado a cabo los pertinentes controles de calidad a los que nos habíamos comprometido con las editoriales, dichas editoriales publicaron de manera virtual las versiones de nuestros traductores en formación. Antes hemos visto las capturas de pantalla, pero si entráis en buvard.com y Libros del Innombrable, pues veréis estas traducciones publicadas con los nombres de nuestros estudiantes. Bien. Creemos que el hecho de publicar de manera virtual una obra tiene sus ventajas y sus inconvenientes para el traductor, para el editor, para el autor y para el docente. Las ventajas para el traductor son de diversa índole. En primer lugar, la satisfacción de ver publicada su primera obra traducida, de poderse dar a conocer al mundo, el hecho de poder entrar en contacto con los diferentes actores del mundo laboral con los que luego tendrá que interactuar en su vida profesional, gracias a la simulación de las condiciones reales de trabajo que este sistema permite. Además, estará sometido a unos estrictos controles de calidad, lo cual le resultará más beneficioso en el momento de enfrentarse a diversas editoriales con necesidades diversas a lo largo de su recorrido profesional y desarrollar al mismo tiempo una capacidad de autocrítica. Todo ello contribuirá decisivamente a enriquecer su currículum. Y tal vez lo más importante, se vencerá el más vale malo conocido que bueno por conocer, lo que muy probablemente le ayudará a aumentar su motivación, reducir su frustración y, en definitiva, a poder empezar a ganarse la vida con dicha actividad. Los inconvenientes para el traductor son principalmente 2. Por una parte, traduce gratuitamente, de nuevo.
aunque como muchos de nuestros estudiantes nos han comentado, el hecho de ver una traducción publicada constituye ya de por sí una retribución altamente valorada. Por otra parte, el hecho de publicar de manera virtual implica, a menos que se tomen medidas oportunas, publicar de un modo un tanto desprotegido, en la medida en que la obra carece en principio de ISBN, aunque este inconveniente es fácilmente subsanable con la solicitud de ISBN virtual al Ministerio de Cultura en España y a la Agencia Francófona para la Numeración Internacional del Libro, AFNIL, en Francia. Para el autor y el editor, todo parecen ser ventajas. Tanto uno como otro se dan a conocer a otras comunidades lingüístico-culturales, lo cual es de suma importancia para ciertas lenguas como el español o el francés, que son dos de las lenguas más habladas del mundo. Ello contribuye a su vez a aumentar su difusión y su prestigio. Por último, para el formador, las ventajas vienen dadas por el hecho de poder seguir muy de cerca la progresión de los traductores en formación y poder reducir el abismo que todavía separa el mundo profesional y el mundo académico. La desventaja principal para el docente es que el control de calidad que se compromete a llevar a cabo supone una gran inversión de tiempo y una responsabilidad añadida frente a las editoriales y a los autores. Sin embargo, estas desventajas pensamos que se ven superadas con creces por la satisfacción que procuran las ventajas. Muchas gracias a todos. Sí, he terminado un poco antes por si tenéis preguntas sobre esta charla y acerca evidentemente de las que yo di ayer, de las que dicté ayer. Aquí tenemos. ¿Sí? No sé si necesitáis... ¿No? Vale. Quería preguntar, ¿este proyecto de cuánto tiempo se ha hecho? Pues, bueno, nosotros como docentes tardamos unos 2 meses un poco en organizarlo, más o menos, en tenerlo claro, y luego los estudiantes seguían esa formación durante 2 meses. Era una formación intensiva, durante 2 veranos. Claro, pero me refiero a este proyecto de tiempo entre que se adjudicó sí, hasta que se cuelga. O pues entre revisión y la publicación, yo creo que ha tardado un año, porque vemos así, más o menos un año. Sí, efectivamente. Sí. Sí, tardamos en llevar a cabo el tablero. Es lo mismo que dije ayer en para la traducción de Gacela de Amor y Nieve, que el proceso de revisión y de distribución de las pruebas de imprenta con los estudiantes tarda un poquito. Ahí sí que, claro, en nombre de una mayor calidad probablemente. Sí. En este caso sí. Y los textos en español fueron revisados por el propio Raúl Herrero, por el poeta, entonces ahí sí que se tardó también, porque eran sus propios textos. Por lo que... Tuvimos una experiencia nos encargaron traducir un libro, la obra literaria, pero me gusta esta parte que puedo comparar con lo que hicimos nosotros. Lo traducimos con un grupo de alumnos bastante grande. Después, ellos lo trabajaron en el cuatrimestre de nosotros, normal. Después, a partir de ahí, nos quedamos, uno de los alumnos, muy aprovechados, la profesora, para hacer toda la revisión, y después regresó a la institución que hacía la publicación, y lo duró como un año. Un año, vale. Sí, más o menos. Entonces lo que estamos proponiendo sí. que se haga más seguido, no solamente literario, porque realmente aquí el trabajo editorial es minúsculo. No creo que lleguen ni a 20. Cada día somos 1000, pero nadie lee. Que trabajen no que una publicación en una revista. No, claro. Sí, simplemente encargándose la vida. Pero el tipo de trabajo, como estaba nombrando, de repente para trabajos científicos, ensayos, ¿no? Me gusta mucho la idea. Y una propuesta que yo hice personalmente en la universidad, que las demás facultades hagan el trámite de derecho de autor
y que la facultad de traducción haga la traducción, Ajá. control de calidad, Claro. pero que no tengamos nosotros que hacer todo el trabajo, sino que el interesado, que podría Claro. ser cualquier otra facultad de la universidad, contacte al autor y la derecho y nosotros lo sepamos. Claro, que sea todo, claro. En este caso el profesor de traducción es verdad que se encarga de todo, es verdad, eso sí. Justamente la ganancia es que el alumno, el profesor pasado, tiene ya un libro. Sí. A ver, una lista grande de alumnos participantes, pero es un orgullo. Es un orgullo para ellos. Es una carta de presentación. Sí, efectivamente, nosotros lo vemos como una tarjeta de visita, es decir, que es una posibilidad para meter un pie en el mundo de la traducción editorial. Hay otras, aquí están, la autoedición, hay que ver los derechos de autor, llevar a cabo trámites administrativos, también podrían los estudiantes participar en concursos de traducción, pero sí que son todos esos elementos que permiten pues vencer el miedo al mundo editorial. Porque a pesar de todo, pues en España hay trabajo en esto, hay trabajo. Es decir, no todos se pueden ganar la vida con ello, pero sí que hay trabajo. Sí. Gracias. Sí, adelante, gracias. Independientemente, digamos, de todos los aspectos prácticos del mercado, las cosas editoriales que hay, imagínate como traductores o también cuando se consideran que el curso de traducción literaria, veo que en varias facultades de traducción en Europa es obligatorio, en otras es optativo, pero en muchas hay, ¿no? Sí. ¿Tú consideras que este es un curso importante para la formación de los traductores en general? Bien. Viendo el plan de estudio de la Universidad de Alicante, hay una asignatura obligatoria. Creo que es importante, pero creo que lo tenemos que planificar de manera a estar en colaboración con las demás asignaturas. Es decir, no podemos pretender que traducir poesía de la Edad Media tenga un gran interés para nuestros estudiantes en el día de hoy. Es decir, que en una sola asignatura, visto el nivel con el que llegan nuestros estudiantes, hablo para la Universidad de Alicante, ¿no? Creo que es necesario tal vez centrarse más en literatura contemporánea, porque de todos modos no van a salir de esa clase traductores literarios. Entonces, literatura contemporánea, tal vez alguna actividad así, de tipo publicación colectiva, pero una asignatura que nos permita volver a trabajar aspectos lingüísticos, porque llegan con muchas carencias. Entonces, es una asignatura importante, sí, pero en la planificación creo que hay que quitar muchas cosas que hasta ahora se hacían, es decir, traducir obras que al fin y al cabo son difíciles, hacer mucha traducción poética, por ejemplo, comparación de traducciones de la Edad Media, que sé que también se hacía mucho traducción filológica, erudita, y creo que debería ser más bien más simple, es decir, que tendríamos que contemplar las actividades más complejas para un máster o una formación especializada. Pero en el grado o en la licenciatura, que se quieren más generales, puede ser importante la traducción literaria, pero a ver cómo la planteamos. Es decir, tal vez como un descubrimiento cultural podría ser descubrir pues, elementos en contraste, culturales, etcétera, repasar bases lingüísticas a partir de textos literarios, pero con un nivel bastante intermedio, no ya ir a textos avanzados como yo creo que en los planes de estudio se iba contemplando hasta ahora. Esta es mi opinión y creo que un poco es nuestro parecer, y sé que el año que viene ya me voy a encargar de la asignatura obligatoria de traducción literaria y vamos a intentar hacer algo en colaboración con las necesidades de los demás profesores. Bien, gracias. Sí, efectivamente. Yo creo que aprovecharé mucho para hacer actividades de lectura profunda y activa, seguramente, justamente. Sí, yo creo que sí. De todos modos, tal y como está planteado la formación entera, el plan de estudio de 4 años, es una formación generalizadora, es decir, es general. Es decir, no podemos pretender formar ni un traductor médico, ni un intérprete,
con simplemente este grado, por lo que tenemos que plantear la asignatura de manera general y inculcar algunas bases más. Gracias. Sí, adelante. Y en esta página que ha puesto, uno puede acceder a trabajos de los alumnos. Sí, efectivamente. Las comparaciones, los análisis que han hecho. No, esto es material ya nuestro, pero sí que aquí podemos ver pues la traducción de los estudiantes. En librosdelibroral.com se busca en noticias, están publicadas en noticias. Bueno, hay que retroceder un poco porque se publicaron finalmente en 2010, pero sí que se pueden ver las traducciones. Y en Buvard también, ¿vale? En Buvard, de hecho, esa es la página principal y se ven las banderitas españolas, así que... Pero los ejercicios de comparación y demás, en principio, no los hemos difundido, no están publicados. ¿Alguna reflexión más? ¿Pregunta? ¿Aportación? ¿Sí? Bien, pues... tendríamos, sí, a ver, voy a retroceder. Bueno, os recuerdo evidentemente con mucho cariño a Jesús Bellotto, a ver, aquí, a Jesús Bellotto, el doctor Bellotto. Ahora ya él se decantó más por la vía académica y bueno, ha hecho una tesis doctoral sobre Les Petits Poèmes en prose de Baudelaire, ha traducido, ha publicado su propia versión de Petits Poèmes en prose. La doctora Lucía Navarro, que también se ha doctorado finalmente, ¿no? Ha decidido doctorarse, y también ha publicado alguna obra de traducción literaria, no lo recuerdo en este momento el título, pero también, que no era... cuentos bretones, es verdad, tradujo al castellano unos cuentos bretones. Y Marie-Céline Courillot, que vive en París, también pues está muy en relación con el mundo artístico y la literatura, pues es actriz de teatro y me consta que está traduciendo de vez en cuando también, por lo que pues sí. Y Paola Carrión me parece que también está en fase de preparar una tesis doctoral y bueno, sí que defendió ya su idea. No sé si está traduciendo, pero tiene el gusanillo y su interés pues se decanta por la traducción la literatura postcolonial, y es muy probable que en algún momento publica también algo. Eso sí, seamos realistas, que yo sepa, ninguno se gana la vida traduciendo literatura en este momento, pero sí que las publicaciones se van sucediendo en este momento. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, Jesús Bellotto, bueno, con mucho cariño, en España debido a la crisis económica pues no ha podido encontrar de momento trabajo a pesar de tener su doctorado, y está en Mayotte impartiendo clases de francés. De español, sí, de español, es verdad. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hacemos un breve descanso de 10 minutos? Bien, muchas gracias.